Se nos perdió el nacimiento. Está extraviado un ministro, viene el tiro. Reiniciamos la sesión. Finalmente, por su excelencia, la señora Presidenta de la República alega a don Alfredo Echeverri. Hasta por 60 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de vuestra excelencia, alego por la señora Presidenta de la República, solicitando el rechazo de los requerimientos presentados. Excelentísimo señor, culminamos aquí la vista de esta causa que ha hecho correr ríos de tinta, ha hecho transcurrir muchas horas de debate, no solamente ante este tribunal, sino también durante la discusión legislativa. Declaro ante todo que yo no soy un constitucionalista, mi especialidad viene de otra rama del derecho penal, y por eso
y atendido además que en las numerosas exposiciones verbales esos temas ya se han discutido y que mis cuatro colegas que me han precedido en el uso de la palabra son todos constitucionalistas, voy a dividir esta exposición en tres partes. Una, reducir al mínimo las referencias sobre los problemas propiamente constitucionales. Enseguida, aportar lo que creo que sea un aspecto más novedoso del asunto, que es el que proviene de mi vertiente catedrática, que es el derecho penal, que arroja mucha luz sobre los problemas que se han debatido. Y finalmente, terminar también con una breve conclusión, aplicando lo que ya se ha dicho a las distintas causales que se comprenden en el proyecto de ley que hoy día está sometido a examen. Haciendo estas advertencias preliminares, diremos que el contenido del proyecto aprobado en examen consiste en dejar de imponer sanción penal a hechos que hasta ahora están penados, siempre que, primero, concurran ciertas circunstancias o causales, y segundo, se proceda en la forma reglamentada por la ley. No está en discusión, suponemos, no hemos oído debate sobre eso, que es facultad del legislador el modificar leyes penales, sea para crear nuevos delitos, para suprimir delitos ya existentes o para modificar, sea agravando o disminuyendo en penalidad hechos que ya son delictivos. Para ello hay una regla de oro que todos conocemos, que consiste en que las leyes penales modificadas se aplican retroactivamente en cuanto signifiquen un trato más benigno y no pueden aplicarse sino en adelante para aquellas que establezcan un tratamiento más duro. Por lo tanto, para sostener que una ley que desincrimina determinados hechos en ciertas circunstancias es inconstitucional, debe demostrarse, por quienes así lo alegan, que hay una regla constitucional, no simplemente legal, porque ésta sería esencialmente reformable por otra ley, que prohíbe tal desincriminación, o por lo menos la prohíbe en las circunstancias previstas en el proyecto aprobado. Lo esencial de esta intervención es analizar si el artículo primero, número 1 del proyecto que sustituye al artículo 119 del Código Sanitario es o no inconstitucional. En realidad, en el fondo, y por lo menos eso es lo que más interesa para las observaciones que vamos a hacer, es analizar si infringe o no la disposición del artículo 19, número primero, inciso segundo, el proyecto de que nos ocupamos. O sea, la ley protege la vida del que está por nacer. Esa es la que está en el fondo y subyaciendo todo el debate y a las cuales van a parar de una u otra manera todas las demás infracciones accesorias que se han invocado. Dos aspectos de esta disposición deben ser examinados. Primero, ¿cuál es el alcance de la protección que la ley debe dispensar al que está por nacer? ¿Es total, absoluta y sin excepción posible alguna en ninguna circunstancia? Y segundo, ¿se trata siempre y sin excepciones de una protección penal? Indispensable es hacer, aunque sea una breve referencia, a la manera como llegó a formar parte del texto constitucional el tenor del actual inciso segundo del artículo 19, número primero. Su tenor literal, como es sabido, es idéntico a la primera frase del artículo 75 del Código Civil, vigente entre nosotros desde 1855. La ley protege la vida del que está por nacer. Hay que hacer notar que en ese mismo artículo, así como en otros, el Código Civil se refiere al ser en el vientre materno como el que está por nacer, la criatura, el no nacido, pero no lo llama jamás persona, en concordancia con la regla que ha dado en el artículo 74 de que la existencia legal de toda persona comienza al nacer. Esto es al separarse completamente de su padre. La existencia legal, dice el Código Civil, porque el concepto de persona, como ya lo hemos escuchado en este debate, es un concepto cultural. Hay un concepto de persona para la ley, el concepto jurídico. Hay un concepto biológico
para la medicina o las ciencias biológicas, hay un concepto filosófico, hay un concepto religioso, etc. No se es persona como puede ser un animal, un elefante o un cocodrilo, que no puede tener otra identidad y es fácil establecerla biológicamente. Lo que sea una persona depende de la finalidad para la cual se maneje este concepto. Aquí, Bello hizo una elección muy clara: la existencia legal de toda persona comienza al nacer. Eso no quiere decir que le niegue toda existencia a la persona. En realidad, el que está por nacer tiene existencia y vida natural mientras dura el embarazo de la mujer que lo porta. Una vida natural, pero una vida en germen, en desarrollo. Esa vida, por pertenecer a la especie humana, aunque sin ser todavía individuo autónomo, separado de su madre, pero con el potencial para llegar a ser persona, es considerada socialmente valiosa y digna de protección por el Código Civil. De allí esa declaración ya comentada del artículo 75, de que la ley protege esa vida del que está por nacer. Y las facultades que se otorgan a los jueces, dentro de lo que puede hacerlo un Código Civil, no penal, las facultades para que puedan tomar las providencias que les parezcan convenientes, de oficio o a petición de parte, cuando teman que peligra la vida del que está por nacer. La Comisión Constituyente, que comenzó a trabajar en 1974 sobre el texto de la actual Constitución, se ocupó en las sesiones 87, 88, 89 y 90, en los días 14, 19, 21 y 25 de noviembre de ese año, a propuesta de su integrante Jaime Guzmán, de la conveniencia de incluir, de trasladar esa declaración del Código Civil, literalmente, la ley protege la vida del que está por nacer, a continuación de la garantía de la vida y la integridad física y psíquica de las personas. Guzmán entendía que esa inclusión tendría el alcance de prohibir el aborto en todos los casos. El tenor de ese debate, muy extenso, ya lo conoce vuestra señoría excelentísima. No necesito entrar en el análisis de detalle, porque la comisión terminó por acoger esta petición solo en cuanto trasladó literalmente la fórmula del Código Civil a la Constitución, pero dejando expreso testimonio los comisionados que ella entendía dejar encomendada al legislador la forma concreta en que defendería esa existencia, con una cierta elasticidad, según se dijo textualmente, y excluyendo la prohibición absoluta de todo aborto. En definitiva, el informe final de la comisión consigna que ella estimó que el silencio respecto del aborto significa que no se condena el aborto terapéutico para precisar un caso. Lo que no se ha querido hacer es adoptar ni una ni otra fórmula extrema en la Constitución, sino que dejar entregada a la ley la protección de la vida del que está por nacer. Se ha querido dejar una diferencia entre el precepto que consagra el derecho a la vida y la disposición que entrega al legislador el deber de proteger la vida del que está por nacer. Agrega que el primero consagra de forma absoluta el derecho a la vida y en la segunda se ha querido dejar una cierta elasticidad para que el legislador, en determinados casos, se usa el plural, como por ejemplo, el aborto terapéutico, no considere constitutivo de delito el hecho del aborto. Es verdad, excelentísimo señor, que las actas del proceso de redacción de un precepto no forman parte del mismo, pero son un elemento de interpretación. La historia fidedigna de su establecimiento cuando hay dudas o el texto es susceptible de distintas interpretaciones. En ese sentido, no me parece intelectualmente correcto atribuir a un precepto, por lo demás, tomado textualmente del Código Civil, donde claramente no tiene ese alcance, un sentido expresamente descartado por los redactores después de someterlo a larga discusión. El empleo de la expresión protege, que pasó del Código Civil a la Constitución, no tiene la virtud de conferir al que está por nacer el carácter de persona, como ya lo hemos adelantado. Desde luego, insertada después del epígrafe que señala que la Constitución asegura a todas las personas, debería haber dicho que la ley protege la vida de la que está por nacer,
no del que está por nacer, o sea, de la persona que está por nacer. El sustantivo elidido, subentendido, es persona del género femenino. No porque proteja solamente a las mujeres que están por nacer, sino a las personas. Es evidente. Es interesante anotar entonces que ha dicho del que está por nacer, copiando textualmente lo que dice el Código Civil, donde, repito, la fórmula está correcta, porque no atribuye al que está por nacer el carácter de persona. La expresión, igual que en el Código Civil, solo afirma que hay un interés social general y un deber jurídico de respetar esa vida, incluso para la madre. Hay en la Constitución política varias disposiciones semejantes, en el propio artículo 19, que obligan a la ley o al Estado o lo facultan para proteger ciertos bienes o intereses sin por ello conferirles el estatuto de persona ni de titular de derechos a los mismos. Así, por ejemplo, en el número 8 se dice la ley podrá restringir derechos y libertades para proteger el medio ambiente. El medio ambiente no es persona, ni es titular de derechos, ni las especies protegidas para proteger el medio ambiente son personas titulares de derechos. El número 24 reserva la ley establecer las limitaciones y obligaciones de la propiedad en cuanto lo exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la seguridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Todos esos son, como los mencionados anteriormente, intereses de la comunidad, de la nación toda, pero no son personas ni titulares de derecho. Es absurdo sostener, como lo hace el requerimiento, que la expresión protege impide al legislador dictar cualquier disposición que de alguna manera permite o amplíe el margen de libertad de los ciudadanos respecto de los bienes protegidos. Por ejemplo, levantar total o parcialmente, temporal o permanentemente, la veda de caza y pesca de determinadas especies protegidas, por estimar el legislador que gracias a la veda hasta entonces existente, ya está asegurada la protección de la especie, no es necesario prolongarla. O podría rebajar el monto o la duración de los derechos de autor o de la propiedad intelectual por no estimarlo indispensable para la protección del patrimonio cultural de la nación. Nadie diría que el empleo de la expresión proteger impide cualquier cambio en un sentido como el que indicamos. Por otra parte, la interpretación dada por el requerimiento a la fórmula la ley protege la vida de que está por nacer, otorgaría a esa vida la calidad de ser el único de los derechos o garantías constitucionales absolutos. En efecto, y sin detenernos a analizar cada caso, para no desperdiciar el tiempo en el alegato, señalaremos que, por ejemplo, en el artículo 19, los números 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 y 25, todos establecen limitaciones a los derechos, libertades, igualdades o inviolabilidades aseguradas, no protegidas solamente, aseguradas por la Constitución, y que esa misma regla deja entregada a reglamentación por razón de moral en unos, de buenas costumbres en otros, de orden público, de seguridad nacional, de salubridad, de patrimonio ambiental o de utilidad pública. Solamente la vida del que está por nacer sería absoluta y totalmente intocable por cualquier razón. Pero el ejemplo más palmario, excelentísimo señor, está en que el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho primario, fundamental, del cual, según los requerentes, la protección de la vida del nasciturus no sería más que un aspecto, está sujeto a amplias, expresas, antiguas y aceptadas restricciones que incluso justifican la supresión total de la vida. Esa vida que está asegurada como el primero de los derechos y la base para gozar de todas ellas. La primera está en la propia Constitución, mencionada en el mismo número primero del artículo 19, la pena de muerte, vigente todavía entre nosotros en el Código de Justicia Militar y cuya imposición está expresamente prevista en el mismo artículo 19, número primero de la Constitución. Interés superior que podría justificar privar de una vida a una persona, sí, la justicia, la sanción de crímenes graves, el escarmiento, etc.
como para suprimir el derecho a la vida de una persona hecha y derecha. Sí, contesta clara e inequívocamente la Constitución. La segunda es una de las más antiguas en la historia de la moral y el derecho, la legítima defensa, sea propia, de parientes, de extraños e incluso putativa, cuando se cree fundadamente ser víctima de una agresión mortal que resulta no ser efectiva, sino un error de parte del defensor. Y en la legítima defensa, excelentísimo señor, se puede dar muerte directamente a un inocente. Aún sabiendo que es inocente. Sucede cuando se es agredido por un loco, por un ebrio, por un drogado o delirante, por un niño que sin saber lo que hace juega con un arma capaz de producir una catástrofe si no hay otro medio de detenerlo. Y darle muerte directamente, lo que al menos obliga a matizar la información apodíctica de que nunca es lícito dar muerte directamente a un inocente. La tercera no está consignada expresamente, pero admitida de tiempos tan antiguos como la legítima defensa. Es el derecho y a veces la obligación en cumplimiento de órdenes para los soldados en una guerra, de dar muerte a soldados enemigos, no solamente en acciones defensivas, sino ofensivas, y que en las formas de guerra moderna no comprende solo a los soldados adversarios, sino también a civiles, personalmente inocentes. Otras dos situaciones semejantes están expresamente autorizadas en el Código de Justicia Militar. El artículo 374 señala que contra un prisionero de guerra fugitivo se puede hacer uso de las armas si no obedeciera la intimación de detenerse. Hacer uso de las armas es un eufemismo que indica que no es obligatorio disparar al aire, sino que se autoriza a hacer uso de las armas para lo que generalmente éstas sirven. El artículo 411 dispone que estará también exento de responsabilidad penal el carabinero que haga uso de sus armas en contra del preso o detenido que huya y no obedezca a las intimaciones de detenerse. Y el artículo 412 hace aplicable esta misma exención de responsabilidad al carabinero que haga uso de sus armas en contra de las personas que desobedezcan una orden judicial por la cual el carabinero tenga orden de velar, después de haberles intimado la obligación de respetarla, como cuando se vigila, lo dice textualmente la ley, el cumplimiento de un derecho de retención, el de una obligación de no hacer, la forma de distribución de aguas comunes, etc. O sea, se puede hacer uso de las armas, otra vez este eufemismo, contra el arrendatario que se resiste a un lanzamiento, por ejemplo, que no parece ser un bien jurídico de calidad superior a la vida de la persona contra la cual se dispara. Frente a estas graves, extensas e indiscutidas situaciones en que la ley exime de pena y la Constitución aprueba la muerte directa de una persona, aun en casos en que es inocente o en que no ha causado daño alguno, como el prisionero que huye, puede decirse que de la expresión protege se desprende que la vida del que está por nacer no podría ser legalmente afectada en ninguna circunstancia, por ninguna razón o interés. Paso ahora, excelentísimo señor, a ocuparme de los antecedentes que vienen del derecho penal. Primero, la legislación sobre el aborto y segundo punto va a ser la exigencia o el requisito de exigibilidad como base o como integrante indispensable de la culpabilidad. Yendo a la legislación sobre el aborto, lo primero que llama la atención en la legislación nacional es que los artículos que se ocupan del aborto, 342 a 345, son prácticamente idénticos y copiados de lo que había en el Código Español de 1848, en el cual se fundamentó el nuestro, por decirlo elegantemente, porque fue más bien copiado de forma literal. Pero hay una diferencia muy importante. En el Código Español, de donde se tomaron, estos artículos formaban parte del título de los delitos contra las personas. Ahí está hasta ahora, hasta hoy día. En el Código del 95 siguen estando ahí. Nuestra comisión redactora sacó esos artículos de ahí, los trasladó a otro título distinto, los delitos contra el orden de las familias y la seguridad pública. No sabemos por qué los redactores no dejaron testimonio de por qué habían procedido a sacar esto. Mi impresión, pero es solamente mi impresión, es que esto se debió a que estaban ellos bajo la influencia del Código Civil nuestro,
que niega la calidad de persona al que está por nacer y lo puso, por lo tanto, en esa otra ubicación sistemática que no es muy adecuada tampoco, pero en todo caso muestra el deseo de no considerar el aborto como un delito contra las personas. Quién sabe, en el mensaje del Código Penal hay dos párrafos que pudieran dar a entender, tampoco lo dicen claramente, pero pudieran entenderse en este sentido. Dice, después de haber analizado el primer grupo de delitos del Código, que son los delitos contra los derechos constitucionales, la organización del Estado, etc., después de haber considerado bajo todos sus aspectos a la sociedad en su conjunto, desciende el proyecto los detalles y principia, como es natural, por la familia, su constitución, los ataques que pueden dirigírsele, sea por personas extrañas o por los que de ella forman parte. En pos de la familia viene el individuo aislado, al cual puede ofendérsele en su persona, en su honor, en sus bienes, etc. Bueno, enseguida, en la sesión 159 de la Comisión Redactora del Código, uno de sus miembros propuso que para los efectos de la penalidad se hiciera distinción entre el feto animado y el que no lo está, porque creía mucho más grave el aborto que en el primer caso que en el segundo. Indicación que la Comisión rechazó, según consigna textualmente el acta, porque en concepto de los demás miembros es igual la culpabilidad en uno y en otro caso. Desde el momento en que el feto tiene un comienzo de existencia, hay en él el germen de un hombre, y el que lo destruye se hace reo de un gravísimo delito. No puede ser más claro, en unión con el cambio de ubicación sistemática, que para los comisionados el feto no era persona como el ya nacido, pero sí tenía vida. Era el germen de un hombre. Su vida era digna de protección desde el principio de existencia, superando la diferencia entre fetos animados e inanimados, como había sido creencia común por siglos. Y la destrucción de un germen era un gravísimo delito. No era lo mismo para los comisionados destruir una semilla que destruir un árbol que tiene ya hojas, flores, frutos. En tercer lugar, la redacción primitiva del artículo 342, tomada literalmente del Código Español, decía: el que de propósito causara un aborto será castigado con tales o cuales penas. En la sesión 160, a indicación del comisionado Gandarillas, se cambió la expresión de propósito del Código Español, ya aprobada en una primera redacción, porque en parecer de Gandarillas, la expresión de propósito pudiera aplicarse a muchas personas que de buena fe proceden. Por ejemplo, el médico que necesita causar el aborto para salvar la vida de un enfermo en peligro. Parecer que fue acogido unánimemente por la Comisión e incorporado al texto. Por eso, donde el Código Español decía el que de propósito causara un aborto, la Comisión lo cambió por el texto actualmente vigente que dice el que maliciosamente causara un aborto. Además, que daba su pleno sentido al artículo 345, que sanciona al facultativo que, abusando de su oficio, causara un aborto, lo que implícitamente nos dice que habrá ocasiones en que el facultativo causa el aborto y no abuso de su oficio, porque de otra manera, si bastara con la calidad de facultativo, no habría habido necesidad de agregar abusando de su oficio. En verdad, ya dijimos hace un momento, que las actas de los redactores de una ley no forman parte de la ley misma, pero son un elemento legítimo de interpretación, particularmente en un caso como este, en que se cambió expresamente un texto ya tomado del modelo y aprobado por otra expresión, para expresar la particular interpretación y alcance que los redactores daban al artículo. Y esa nueva expresión que prefirieron, esa sí quedó hasta hoy en el texto legal. Además, aunque no se especificaron, los redactores entendieron que había atrás otras situaciones similares. Sumamente significativa es la existencia del régimen de penalidad del artículo 344, relativo a la mujer que causa su propio aborto o consintiere que otra persona se lo cause. Será castigada con presidio menor en su grado máximo, 3 años y 1 día a 5 años. Pero si lo hiciere por ocultar su deshonra, tendrá una pena 1 grado más rebajada, presidio menor en su grado medio, 541 días a 3 años. En cambio, si lo hiciere para salvar su vida, porque de continuar el embarazo moriría, la ley no le reconoce ninguna rebaja. Si aborta por vergüenza, tiene 1 grado entero menos,
Si aborta por no morirse, no tiene ninguna rebaja, tiene la totalidad de la pena. ¿Tiene o da algún sentido esta situación? No cabe sino concluir que para la ley española también el aborto para salvar la propia vida, como creía Gandarillas y aprobó la comisión, no constituía delito, estaba justificado. Y en fin, para quienes sostienen que el producto de la concepción es ya persona para la ley, no tendría razón de ser una distinta penalidad para las distintas formas de aborto y las figuras de homicidio. Pero todas las legislaciones que contemplan ambas clases de delito asignan penas muy diferentes para ambas, mucho más elevadas cuando se trata del homicidio y mucho más reducidas para las variedades del aborto. Eso no suscita problemas en la legislación nacional, que según hemos dicho no consideró el aborto como un delito contra las personas, pero también es cierto en el Código Español que nos sirvió de modelo, donde, según dijimos, el aborto estaba entre las figuras de homicidio y, sin embargo, al igual que lo que sucede en nuestro código, las penas son muy diferentes. En efecto, en la ley chilena, la pena máxima que puede recibir el aborto en cualquiera de sus variedades es inferior a la pena mínima que puede referir el homicidio en cualquiera de las suyas. Si la víctima fuera persona en los dos casos, ¿se justificaría un tratamiento de esa clase? Si tanto el nasciturus como el hijo ya nacido fueran considerados igualmente personas, no habría explicación para un tratamiento penal tan diferente. En ese caso, y me anticipo en un terreno que no corresponde tratar ahora, pero sería necesario declarar inconstitucionales todas las penas del aborto para suprimirlas por las del homicidio, elevarlas allá, o declarar inconstitucional las penas del homicidio y rebajar todas las penas para igualarlas a las del aborto. La única forma de explicar esta aparente antinomia sería admitir que el que está por nacer no es persona en el mismo sentido y alcance que la persona ya nacida. O bien, que la criatura por nacer tiene vida, pero que siendo valores las dos, la ley de preferencia en caso de conflicto entre ambas a la vida de la gestante por encima de aquella de la criatura. La postura de la ley misma queda en evidencia si se examinan las actas de la comisión redactora, que ya hemos citado, cuando al rechazar la propuesta de diferenciación tradicional entre fetos animados e inanimados, dejó constancia que desde el principio de existencia hay en él el germen de un hombre, y destruirlo es un delito gravísimo. No puede ser más elocuente lo dicho por Pacheco, Joaquín Francisco Pacheco, uno de los principales redactores del Código Español, que sirvió de modelo nuestro en su obra El Código Penal Concordado y Comentado, que fue tenido constantemente a la vista por los comisionados redactores de nuestro proyecto. Ese código de 1848 contemplaba la atenuante que se llamaba de ocultar la deshonra, o sea, porque quedara en evidencia un hecho que entonces era mirado socialmente como muy reprobable, la filiación extramatrimonial del hijo nacido. La contemplaba como atenuante tanto en el infanticidio, la madre que mataba al hijo dentro de los 3 días de nacido, o el aborto. Era un atenuante para cualquiera de los dos casos. A Pacheco esto le parece muy mal. Le parece bien en el aborto, pero le parece muy mal en el infanticidio. Y dice textualmente, cito textualmente, no se nos arguya con el caso del aborto. En el aborto no existe visible, real, vivo, el hijo a quien se sacrifica. No es un ser aún, no es más que un germen, otra vez el mismo término, no es más que un germen, una esperanza. Pero aquí, en el infanticidio, ya nació, ya existió, ya pudo haber durado 60 horas y, sin embargo, la ley no decreta sino prisión menor para la madre que lo aniquila, lo destruye. Y más adelante, cuando trata de la misma atenuante, pero en el aborto, dice, no encontramos aquí las propias razones de censura que nos movieron a criticar las penas del infanticidio. Entre el feto, que aún no nació, y el niño, que ha respirado y abierto los ojos, encontrará siempre el buen sentido un abismo de diferencia. La medicina y la teología, que se han ocupado mucho de averiguar el punto en que los fetos comienzan a vivir, dirán lo que quieran sobre el particular. La mera razón, la conciencia del género humano, que es solo lo que debe inspirar en primer término las leyes, dirá constantemente que no es lo mismo un ser que existe por sí, a la luz del día, a la faz de la sociedad, de un modo real, positivo, incuestionable, que otro ser que existe como accesorio, de una manera oculta,
sin que haya tomado, por decirlo así, posesión ni entrado en el goce de su existencia. En suma, la vida del que está por nacer existe, es valiosa y digna de protección, pero no es una vida accesoria, como la llama Pacheco, dependiente, como la llama la doctrina penal contemporánea, de la vida de su madre. Su única relación es la biológica que tiene con su madre. Es un germen, una vida en potencia, sin autonomía, aunque con capacidad para llegar a tenerla, aún sin ver, sin llorar, sin alimentarse de la forma propia de los ya nacidos, sin sonreír todavía. La distinción entre el que está por nacer y el ya nacido se ha hecho siempre en las leyes, no solo en la nuestra y la que le sirvió de modelo. Y el otro aspecto derivado del derecho penal que deseamos destacar es la exigibilidad como integrante de la culpabilidad penal. En la actualidad, la doctrina generalizada en derecho penal admite la exigibilidad o motivación normal como parte del juicio de reproche que integra la culpabilidad, sin la cual no puede haber responsabilidad penal y castigo. Esa exigencia fue formulada en forma explícita por el jurista alemán Reinhard Frank en 1907. Se la conoce como concepción normativa de la culpabilidad. Sintéticamente, ella postula que no basta con determinar que una persona ha querido una acción o resultado, o sea, que ha obrado con dolo, a sabiendas de lo que hace, sino por qué lo ha querido, qué circunstancias o motivos lo han llevado a obrar. La voluntad del derecho, por supuesto, es que los hombres lo respeten y obedezcan sus mandatos. Ello a una costa de incomodidades, de esfuerzos e incluso de sacrificios. Pero el derecho no puede desconocer que hay ciertas circunstancias extremas, extraordinarias, en las cuales no se puede razonablemente exigir el acatamiento de sus normas, porque ello equivaldría a hacer del heroísmo una obligación jurídica. En esas circunstancias cesa el deber del individuo de determinar su conducta por la norma jurídica. Y si no obra en conformidad a ella, ese quebrantamiento u omisión no se le puede reprochar. En suma, para ser considerado culpable es necesario que al comportamiento conforme a derecho se le haya podido exigir al sujeto que obró. Si no es así, los casos de motivación anormal son conocidos genéricamente como la no exigibilidad de otra conducta. Los textos legales pueden considerar en forma expresa y determinada ciertas circunstancias a las cuales considera constitutivas de casos de inexigibilidad. Y también pueden establecer una fórmula general de inculpabilidad por este motivo, diciendo, por ejemplo, cuando no le hubiera sido exigible, quedará exento de pena o se le disminuirá. Los redactores de nuestro Código Penal, por supuesto, no conocieron la obra de Frank, escribieron su código muchísimo antes, ni la terminología tampoco, pero compartieron ampliamente la idea de no exigibilidad de la conducta heroica o sobrehumana y acogieron en muchas disposiciones exenciones o atenuantes de responsabilidad penal basadas en ese concepto de la motivación extraordinaria. Así, como eximentes totales de responsabilidad, tenemos el miedo insuperable, la fuerza moral irresistible, la obediencia debida, el encubrimiento de parientes, como impunidad de ciertas conductas típicas, el falso testimonio en causa propia, la evasión de detenidos. Todas esas conductas siguen siendo delictivas, como que se les realizan a las personas que no están con esa relación o en esas circunstancias, ellas reciben pena. Pero la ley ha estimado que en tales casos no puede exigir a un ciudadano que le niegue amparo a su hijo o a su padre perseguidos, aunque sean culpables, ni exigirle al detenido que por espíritu cívico permanezca en esa calidad y no aproveche una oportunidad de fugarse. En cambio, sanciona a los que le faciliten la fuga, no al fugado. Eso se basa estrictamente en la idea de la no exigibilidad de otra conducta. En otros casos limita la obligación legal a la motivación normal, los artículos 494, número 14, omisión de socorro, y 496, número 2, denegación de auxilio impropia. Allí se establece la obligación, bajo sanción, de dar socorro a las personas que estén en peligro de perecer y de auxiliar a la sociedad, a la autoridad en caso de calamidad pública. Pero se subordina en estos casos la obligación de obrar así a la circunstancia de que ello pudiera hacerse sin grave detrimento propio. O sea, cuando se falta a la obligación de
cooperar con la autoridad o socorrer al que está en peligro, eso se sanciona solamente si se podía hacer sin detrimento propio. Por fin, en la parte especial se contemplan circunstancias atenuantes especiales basadas en la misma idea. Una de ellas respecto de este mismo delito, del delito de aborto. Y la disminución de penalidad del sobornante cuando diera la dádiva en causa criminal para favorecer a su cónyuge o a ciertos parientes procesados. Por fin, en diciembre de 2010, con la Ley 20.480, se incorporó un nuevo texto en reemplazo del antiguo número 7, del antiguo número 11 del artículo 10 del Código Penal, para introducir el llamado necesidad exculpante, que establece como general la exención de pena para el que ha obrado en estado de necesidad exculpante, o sea, para apartar un peligro grave de sí o de un tercero, siempre que el mal que causa no sea sustancialmente superior al bien que está defendiendo o salvando. O sea, resuelve expresamente el conflicto entre bienes iguales y aún cuando el bien sacrificado es superior, siempre que no sea sustancialmente superior al bien que se protege y que se salva. Siempre que el requisito cuarto dice que el sacrificio del bien amenazado por el mal no pueda ser razonablemente exigido al que lo aparta de él o, en su caso, a aquel de quien se lo aparta, siempre que ello estuviese o pudiese estar en conocimiento del que actúa. Como vuestra señoría excelentísima puede apreciar, la consideración de las disposiciones del derecho penal y de su historia aportan, quién sabe, un nuevo enfoque, una luz sobre este problema que se ha estado debatiendo solamente en el campo estrictamente constitucional. Para terminar, entonces, con nuestras conclusiones. Primero, el legislador que no se salga de su papel de tal, antes de penalizar o despenalizar una conducta, debe tener en consideración primordial la forma en que ella repercute sobre el bien común, que debe ser respaldado o protegido por la legislación positiva. Es un principio de general aceptación, aún por el enfoque moralista más severo, que no todo lo moralmente reprochable debe ser prohibido por la ley civil. E incluso en los casos en que la ley opta por declarar ilícita una conducta inmoral, la sanción no tiene por qué ser siempre penal. Puede ser civil, administrativa, etc. Incluso cuando se decide sancionar penalmente, ni el derecho natural ni la ética nos dicen nada acerca de la pena específica que debe aplicarse, ni en naturaleza ni en magnitud. La apreciación de la forma y gravedad en que determinadas conductas afectan al bien común pueden variar con el tiempo y la evolución de las costumbres y las condiciones sociales. Así, entre nosotros, algunas conductas que nuestro Código Penal sancionaba como delitos han sido despenalizadas con el tiempo. Tal es el caso, por ejemplo, de la sodomía, que practicada libremente entre adultos y sin escándalo público dejó de ser delito. Y el adulterio, que dejó de tener sanción penal, pero la mantiene en materia civil, es causal de divorcio. Por el contrario, el llamado uxoricidio por adulterio, una causal eximente de responsabilidad penal original, debe decirse, de la Comisión Redactora, esa no estaba en el Código Penal, la Comisión Redactora lo introdujo. O sea, el caso del marido que mata a su mujer al sorprenderla en adulterio. Originalmente en el Código era una causal eximente en forma total de responsabilidad penal. Esto es, no tenía pena alguna. Naturalmente, no era lo mismo si era la mujer la que sorprendía al marido en adulterio, donde no existía una eximente de esta naturaleza. En 1953, en la ley 11.183, dejó de ser eximente. Se suprimió sencillamente. Ni siquiera ese atenuante. Y se considera como delito de parricidio, punible con presidio mayor en grado máximo a presidio perpetuo calificado. O sea, de no tener pena alguna pasó a tener la máxima que está contemplada en nuestro Código. En suma, la opción de penalizar, no penalizar o despenalizar debe hacerse según la importancia del bien jurídico que se quiere proteger, la extensión y gravedad del daño social que se produce con la acción en examen y la eficacia que puede tener la pena o su amenaza para cumplir con sus fines. Siendo claro que la vida del que está por nacer es un bien jurídico
y que la Constitución ordena darle protección, el problema que el legislador debe plantearse es el de qué tratamiento va a dársele a los atentados en su contra, y no el de su apreciación desde el punto de vista moral exclusivamente. En el proyecto sometido hoy a examen, se opta por mantener el castigo penal para la generalidad de los casos de aborto y solo eliminar la sanción penal para 3 situaciones bien precisadas y bien reglamentadas. Debe hacerse notar que el texto del examen respeta la voluntad de la gestante, aún en esas situaciones excepcionales. Nunca un aborto pasa a ser obligatorio. E igualmente se respeta la objeción de conciencia de los médicos y el personal interviniente, salvo en el caso excepcionalísimo de que el riesgo de vida de la gestante sea inminente y no sea posible, por la urgencia de las circunstancias, derivar el caso hacia quien no se sienta afectado por ese objetivo. Para quienes postulen que incluso en ese caso extremo habría que respetar la conciencia del médico objetante y dejar morirse a la mujer, podría hacérsele presente que un moralista, a menudo invocado en estas materias, Santo Tomás de Aquino, afirma que si un juez tiene el conocimiento privado, la certeza de que un hombre acusado de homicidio ante él es inocente, debe interrogar acuciosamente a los testigos que lo incriminan falsa o erróneamente. Si no logra que se retracten, debe remitir la causa a un juez superior. Y si ni siquiera eso le es posible, debe condenar conforme a la ley según la prueba rendida, aún contra su certeza íntima, porque en ese caso no es él quien mata, sino los testigos falsos o errados que sirvieron de base a la condena. Y lo mismo respecto a los verdugos que ejecutan la sentencia y que igualmente pueden tener la certeza de la inocencia del condenado. Lo dice en la Suma Teológica, segunda parte de la segunda, cuestión 64, artículo 7. Y para terminar, yendo específicamente a las 3 causales en que se establece la despenalización, diremos, la primera causal, el llamado aborto terapéutico, vigente entre nosotros como causal de justificación, como se sabe, por disposición expresa del Código Sanitario entre el año 31 y el año 89, el texto legislativo hoy en examen lo contempla en términos más restringidos que el entonces vigente, pues se habla solo de aborto cuando existe riesgo para la vida de la mujer, no en general por razones terapéuticas, como el texto antiguo, que podía incluir el daño para la salud física o psíquica de la gestante. La ley aprobada exige diversas precauciones para asegurarse de que esa conclusión de riesgo no se haga a la ligera. Una posibilidad remota de muerte no sería suficiente. Pero tampoco es necesario una certeza absoluta. Basta con la certeza moral propia de todos los diagnósticos médicos y con la que guiamos de ordinario todos nuestros actos en la vida diaria. Se nos dice que estas situaciones son cada vez más raras por los adelantos de la medicina. Enhorabuena, pero mientras queden casos hay que decidir un tratamiento legal a su respecto. La certeza absoluta no se puede escoger y para nuestra actuación en la vida diaria nunca exigimos esa certeza. Recuerdo, si vuestra señoría era excelentísima, me dispensa una nota un poco frívola, algún personaje de historieta que figuraba saliendo todos los días a la calle con un enorme sombrero de metal, con unas alas terribles, por si le caía un aerolito encima mientras caminaba por la calle. Es evidente que es una posibilidad, pero no podemos conducir nuestra vida diaria sobre la base de esas posibilidades remotas y se entiende que los médicos obrarán de buena fe cuando hacen sus diagnósticos y exhiben las posibilidades a la paciente. Se trata, en suma, de un conflicto entre dos bienes que no puede salvarse sino sacrificando uno para salvar el otro. Debe observarse que sería indudablemente un mal mayor el dejar obrar a la naturaleza, es decir, cruzarse de brazos y permitir la muerte de la gestante y del feto, en circunstancias de que era posible salvar una de las dos vidas, la de la madre. Como ha escrito un autor, decidir, no decidir, dejar, como suele decirse, que la naturaleza siga su curso, si quiera o no, es a fin de cuentas decidir también. Y decidir en contra del único derecho a la vida que se puede humanamente proteger, que es el de la madre, ya que el del feto no se puede, sino a condición de que se haga sobrevivir a la madre. El amor y respeto a la vida piden aquí algo más que seguir los procesos de la naturaleza o saber si la acción es directa o indirecta. Observo que quienes son contrarios incluso a esta causal, cuidadosamente evitan las palabras que usó Guzmán cuando su tesis no fue acogida en la comisión redactora de la Constitución. La mujer, en ese caso, debe seguir adelante con su embarazo, aunque se muera. O sea, debe obedecer la ley y dejarse morir.
No lo he visto planteado aquí en ninguna de esas posibilidades, tiene una formulación tan cruda. Una calificada e insospechable opinión médica, que no proviene de ninguna ONG abortista, sino un médico de altísima reputación, profesor emérito y ex decano de la Facultad de Medicina de la Facultad de la Universidad de Chile, miembro de la Academia Chilena de Medicina. El doctor Alejandro Goich, en un artículo de prensa publicado en abril del presente año, titulado Apuntes sobre la vida humana, dice textualmente, apunte 4, un obstetra cumple con su deber médico cuando procede a interrumpir terapéuticamente el embarazo de una madre cuya vida está en riesgo cierto e inminente. De no hacerlo, morirían la madre y el embrión o feto. Segundo lugar, que una de las funciones de la pena, la principal según algunos, es la de prevención general, es decir, la de disuadir a delincuentes potenciales mediante el temor a la pena con que se le amenaza si delinque. Pero ¿qué pena podría tener ese efecto disuasivo sobre la embarazada en riesgo vital si la elección tiene que hacerla entre una muerte segura o altamente probable si no aborta y un estado de presidio entre 3 y 5 años si aborta? El principio de la no exigibilidad nos da una respuesta bastante clara. En suma, hay que preguntarse cuando la propia embarazada, con la ayuda de un médico, practica un aborto o consiente en él porque de lo contrario se muere, ¿es la respuesta adecuada de la sociedad en nombre del bien común que se los mande a la cárcel por 3 a 5 años? La respuesta negativa parece evidente. ¿Qué puede temer la sociedad de una mujer que obra así en defensa de su propia vida? ¿O del médico que lo hace para librar a su paciente de una muerte que se ve como cierta? ¿Qué peligro para el bien común significa no aplicarle sanciones? Yendo a la segunda causal, ella se configura cuando la criatura presenta una deficiencia o carencia de carácter anatómico o fisiológico que es incompatible con su supervivencia fuera del vientre materno. Es sin duda una situación dolorosa, y si bien la vida de la mujer, la vida de la madre no está en peligro, ¿por qué obligarla, bajo pena de cárcel, a gestar una criatura destinada irremediablemente a morir por causas naturales en el vientre o bien en brevísimo plazo después del parto? ¿Debe aceptar convertirse en portadora de un condenado a muerte? Es prolongar un sufrimiento inútilmente frente a una mujer que tiene la garantía de la integridad de su vida psíquica y física. Pero en todo caso, el texto del examen respeta de igual manera su decisión de prolongar su embarazo a pesar del diagnóstico fatal. Están fuera de lugar las críticas a esta causal como si se propusiera autorizar los abortos de las criaturas con malformaciones u otras enfermedades graves diagnosticables durante el embarazo. El texto en examen solo se refiere a las criaturas incapaces de sobrevivir. Se objeta igualmente que hay casos en los cuales el pronóstico de viabilidad no se ha cumplido y el feto ha sobrevivido al parto por un plazo más o menos considerable. Naturalmente ello es posible, pero ya hemos dicho que las acciones médicas deben decidirse de buena fe sobre la base de los conocimientos actuales. Se han hecho públicos varios hermosos testimonios de madres que, pese a pronósticos fatales, han decidido seguir adelante con sus embarazos y han podido alcanzar a estrechar a sus hijos, aunque sea por breve plazo, o bien por un diagnóstico felizmente errado, los han visto crecer a su lado. Por eso el proyecto de examen es igualmente respetuoso de la libre elección de la gestante y respeta su decisión. El doctor Paul Chauchard, neurofisiólogo de alta reputación internacional, director de la École des Hautes Études de París, en su libro El respeto a la vida, obra escrita para oponerse al aborto, nos dice: el aborto es un crimen en cuanto implica la muerte de un niño que podría vivir. Si por el contrario es seguro que el niño va a morir, el aborto es posible. En el libro El respeto a la vida humana, con las conclusiones de la 8ª semana del pensamiento cristiano y diálogo, escribe Benjamín Forcano, comillas, parece claro que cuando el feto presenta en su constitución biológica taras tales que le van a impedir cualquier expresión de vida humana, hay que presumir que allí no habrá una vida humana y la interrupción del embarazo en este caso no sería aborto. Ni habría lógicamente obligación de mantener artificialmente una vida que sería puramente biológica, es decir, sin sustrato humano para la personalidad y para ninguna manifestación de vida personal. Y el padre José Vico Peinado, en su obra El comienzo de la vida humana, dice:
Otra cuestión distinta sería si el feto tuviese una deformación tan grave que estuviese carente del sustrato biológico indispensable para la expresión de cualquier actividad humana, como en el caso del feto anencefálico. ¿Habría aborto en el pleno sentido de la palabra? ¿Se interrumpiera el embarazo después de un diagnóstico claro de carencia de corteza cerebral? Me parece que entonces no deberíamos hablar de aborto. Aunque hubiese vida humana, no habría vida de una persona humana. Y el doctor Alejandro Hoy, que acabamos de citar a propósito de la primera causal, dice en la misma colaboración, apunte 5, no todo feto con malformaciones es inviable, pero lo es aquel que carece de cerebro. Si en vida se acepta el criterio neurológico de muerte cerebral por ausencia de actividad eléctrica del cerebro, el feto anencefálico cumple con exceso con ese criterio. Y tercera y última causal. El aborto, en este caso, viene a ser una especie de autodefensa tardía del ataque abyecto de que fue víctima la mujer, a la cual, además, la Constitución le asegura la integridad física y psíquica. Su decisión de abortar debe ser dejada, a nuestro juicio, para los creyentes, como yo lo soy, a juicio de Dios, pero ante la legislación humana no puede ser motivo de castigo. Es una manifestación de la propia dignidad de la mujer que debe ser respetada por la sociedad. No hay disposición legal, excelentísimo señor, que obligue a la víctima de un delito a soportar pasiva y tranquilamente todas las consecuencias del delito sufrido. Y si no las acepta, va presa. Debe tenerse en consideración que si no se admite esta causal, no solo se obliga a la mujer a llevar a su término natural el embarazo, sino más tarde, después de nacida la criatura, la obliga a criarla, a mantenerla y a educarla, incluso en la situación dolorosa que se crearía, por ejemplo, si la mujer es casada y tiene ya otros hijos en su matrimonio. Situación hipotética que fue mencionada por el comisionado Jorge Ovalle en la comisión redactora de la Constitución del 73. Es obvio que el derecho a pedir alimentos al violador resultará ilusorio en la mayor parte de los casos, como la consulta del violador para los que consideran que el padre debe ser consultado en estos casos de aborto. Bueno. La adopción parece ser una solución, pero eso es un acto, como sabemos, que requiere de todo un proceso judicial, no depende de la sola voluntad de la mujer. Y además, es como si la sociedad le mirara y le dijera, mire, usted tiene que llevar su hijo hasta el nacimiento y después despreocúpese de él, puede regalarlo, no necesitamos que cumpla con su deber como padre y además la van a criticar por mala madre, es evidente. Es posible que esta situación es reducir a la mujer a la calidad, perdónenme la expresión, de incubadora humana. Tiene su obligación que cumplir, pero una vez que se produjo el nacimiento puede desentenderse del asunto como si eso fuera tan fácil en circunstancias tan trágicas. De todas maneras, también la decisión se deja entregada en último término a la mujer. Tampoco se hace obligatorio en ningún caso el aborto. Jurídicamente, la pregunta esencial que el legislador ha tenido ante sí es si una mujer ha sido víctima de una violación y aborta. ¿Es la reacción social justa y adecuada enviarla a la cárcel entre 3 y 5 años, en tanto que su violador recibe una pena de 5 años y un día? La respuesta negativa parece obvia. ¿Y en qué principio se fundamentaría la excepcional impunidad de este aborto? Evidentemente, en la no exigibilidad de otra conducta de la madre. Principio general ampliamente reconocido en nuestra ley, como hemos explicado. Y no se diga que el artículo 10, número 11, que estableció el estado de necesidades culpantes, ya sería suficiente para ocuparse de estos casos, pues deja entregado a la apreciación más o menos rígida o más o menos comprensiva de cada juez en cada situación el determinar si el afrontamiento de la maternidad era o no exigible para la violada. Con el proyecto, en cambio, es la propia ley la que hace tal apreciación y deja entregada a la mujer solamente decidir u optar si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Termino excusándome, excelentísimo señor, por la extensión de este alegato y solicitando el rechazo en todas sus partes de los requerimientos formulados. Muchísimas gracias. Con Bien. la venia de vuestra señoría excelentísima, voy a dejar una minuta sobre... Muchas gracias. ¿Preguntas? Ministro Aróstica, ¿Sí? ministro Romero, ministro Letelier, ministro Pozo. Bueno, muchas gracias. El Tribunal Constitucional
entra en este momento después de los alegatos de la más alta calidad que se ha escuchado en esta sede, en un tema de tanta trascendencia para la vida del país en general. Así que me siento en lo personal, y creo que los demás ministros también, muy satisfechos de haber escuchado a tan insigne maestro. En esta resolución, el Tribunal Constitucional no solamente va a tener que consultar el texto frío de la Constitución, ¿no es cierto?, y los errores evidentes de redacción de la Constitución. Si la Constitución tiene errores, como lo señaló el maestro Echeverri, que en vez de decir la ley protegerá la vida del que está por nacer, debió decir de la que está por nacer para subrayar su carácter de persona, lo cual es evidente. Tan error como el artículo 20 de la Constitución, que dice el que sufra privación, perturbación y amenaza, y ahí, por supuesto, están todas las personas. También hay esos errores en la Constitución. La pregunta es la siguiente. A propósito del aborto en el Código Penal, hasta lo que está en este momento, el maestro Echeverri nos ha señalado que la comisión redactora, que copia prácticamente todo el Código Penal de 1948, no colocó, sin embargo, el aborto entre los delitos contra las personas, sino que, siguiendo el criterio de Bello, la existencia legal de la persona comienza al nacer, lo trasladó a otro título. Entiendo que siguiendo el código belga, ¿no es cierto? Pues bien, como vamos a tener que acudir a la doctrina acá necesariamente, dice aquí el tratado del maestro Echeverri, dice, reiterando lo que acabamos de oír, dice que, por otra parte, nos parece claro que la ubicación sistemática del aborto es menos afortunada que si se le hubiera situado en el título octavo, puesto que, consistiendo fundamentalmente el delito en un atentado contra la vida del producto de la concepción, se encuentra mucho más cercano a los delitos contra la vida de las personas. Se encuentra mucho más cercano el aborto a los delitos contra las personas, más allá de los textos fríos. Por eso nuestro distinguido maestro no trata en su magnífica obra El Tratado el aborto dentro de los delitos contra las personas. Podemos seguir usando ese criterio, el del maestro Echeverri, para resolver. Sí. Muy bien, gracias. Perdón, señor presidente, quiero hacer una precisión. En mi texto, haciendo referencia, desde luego, a que el Código Penal lo llama delitos contra las personas, y donde no está el aborto, yo los trato como delitos contra la vida, la integridad corporal y la salud. No contra las personas, sino contra la vida. Ministro Romero. Buenas tardes. Me permito hacerle una pregunta al abogado de la Cámara de Diputados. Usted señaló de que la jurisdicción o control de constitucionalidad es de límites. En términos muy específicos, ¿cuál es el límite? Si es que lo hay, si es que existe, que tiene el legislador para proteger la vida del que está por nacer. Su venia, señor presidente, como las reglas de competencia operan tanto en sentido positivo como negativo, a la competencia positiva, que es la habilitación misma, que se traduce en la reserva de ley, está la competencia negativa, que es el impedimento de que la ley pueda desproteger de manera total y absoluta en los planos en que la legislación protege: civil, penal, sanitario, previsional, administrativo. Desde el punto de vista puramente conjetural, entonces, en la jurisdicción de límites estaría la despenalización total y completa del aborto.
Entonces, si le entiendo, para usted el aborto libre, no estoy diciendo que este sea el caso, transgrediría ese límite. ¿Sí? Muchas gracias. Quisiera o me interesa conocer la opinión de alguno de los abogados de la parte requerente, si es posible. Intermedio, señor presidente, nosotros hemos coincidido con los abogados del requerimiento del Senado en que la idea de proteger no puede significar una protección tan residual que se pueda desproteger casi todo y esté dentro del proteger. En consecuencia, más bien el proteger puede tener algún tipo de límite, pero no excepciones, y mucho menos grandes excepciones, porque si nosotros interpretáramos ese deber de proteger, que para nosotros es un deber, como lo afirma nuestro colega Francisco Zúñiga, significaría que estaríamos protegiendo siempre, en otro sentido del siempre que él empleó, estaríamos siempre protegiendo, salvo que desprotejamos del todo. Y ese concepto la Constitución nunca lo ha ocupado respecto a ningún verbo rector. Complementando la respuesta, señor ministro, en nuestro entender, dentro de las competencias del Tribunal Constitucional, evidentemente está analizar la densidad normativa y si el proyecto de ley que está sujeto al control de constitucionalidad analiza y pondera proporcionalmente los bienes jurídicos en cuestión. Cualquiera sea la posición respecto a la persona, si tiene o no entidad de persona el que está por nacer, sin duda alguna en nuestro ordenamiento jurídico es un bien jurídico a proteger. Y este proyecto de ley no lo protege, sino que lo elimina. Ministro Letelier. Gracias, presidente. Acá uno de los abogados, al profesor Echeverri. Profesor, ¿usted podría precisar la naturaleza jurídica de las causales de justificación de interrupción del embarazo que el proyecto de ley objetado establece? ¿Constituyen causales de justificación para usted? ¿Constituyen causales de exculpación? ¿O bien es una aplicación de la teoría del espacio libre, el derecho de Kaufmann? ¿O bien es una exclusión del injusto penal? ¿Dónde usted pondría esas tres causales? Supongo que no la de Kaufmann porque no lo conozco, señor ministro. Arthur, alemán. Sí, no, se nota que es alemán. Sí. No, eso no ha sido todavía materia de suficiente estudio por la doctrina porque el proyecto no se ha aprobado. Una vez que se apruebe, los penalistas nos dedicaremos a decir si es una causal de justificación o no. La que no me cabe ninguna duda que es una causal de justificación es la primera causal. La segunda es cuestión de examinar los bienes que están en juego, pero no caer en el error de pensar que en la segunda causal, por ejemplo, lo que está en juego es la vida del nasciturus versus simplemente el dolor o la congoja de la mujer, porque el nasciturus no tiene ninguna probabilidad, parto de la base de que el diagnóstico es exacto, es verdadero, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Entonces, ahí ya entraría en juego el equilibrio de bienes, de donde puede derivar o una causal de justificación o una causal de exculpación por la no exigibilidad de otra conducta. De la violación me parece claro que es una causal de justificación. Puede ser discutida, en mi opinión, pero es la que yo profeso. Por lo demás, aprobada la causal, si es que llega a aprobarse, podría perfectamente sostenerse su justificación en una o en otra cosa. Muchas gracias. Al profesor Zúñiga, profesor, usted habló de los que pocas veces se habla en derecho constitucional, de los deberes constitucionales. Solamente he encontrado en Enrique Silva Cima referirse al tema en un escrito muy reducido. En los deberes constitucionales usted los clasificó en deberes propiamente tales del artículo 22 y los deberes reflejos, que de aquellos que carecen de autonomía, según usted entendí. Me gustaría señalar cómo usted armoniza el proyecto de ley objetado por los requerentes en relación con el artículo 22, en que señala que los chilenos tienen el deber fundamental de defender los valores esenciales de la tradición chilena. Bueno, el artículo 22 lo que hace es recoger deberes constitucionales propiamente tales.
y los valores y los deberes del artículo 22 se predican tanto de habitantes o nacionales chilenos. Yo no veo conexión entre los valores de la nación chilena con lo que se está discutiendo aquí. Ahora, en la tipología que yo enuncié de Rubio Llorente, los deberes son clasificados en función del interés estatal, básicamente el interés fiscal de la hacienda pública, el interés de la sociedad toda y intereses específicos, que daría pie a lo que se denominan los deberes constitucionales anómalos. Me inclino a creer que el deber constitucional que usted señala específicamente cabe en la segunda categoría. Lo que está establecido es el interés de la sociedad. Muchas gracias. A la profesora Vivanco, profesor, usted esbozó en su alegato de que aquí está ausente el padre. Me gustaría escuchar cuál es el fundamento constitucional para esa afirmación. Por su intermedio, señor presidente. Cuando nosotros vemos cuál es el universo de derechos que están involucrados en una situación de embarazo, sin duda que los protagonistas son el hijo y la madre. Pero también hay un padre allí donde existe una relación familiar o afectiva que le da origen a ese hijo. Por eso dije que en la tercera causal no aplica, pero sí aplica perfectamente en la causal 1 y 2. Cuando menos tener consideración por el padre. De hecho, hay una sentencia reciente de Uruguay en que una mujer, en Uruguay que el aborto es legal, en que una mujer solicita el aborto porque dice que no quiere hacerse cargo del hijo que espera, es una situación mucho más abierta que esta, y la jueza falla a favor de la intermediación que hace el padre diciendo, por favor, no le permita practicarse el aborto porque yo estoy dispuesto a hacerme cargo de esta criatura, siendo que no había una relación estable, pero se le reconoce como padre. En consecuencia, no se trata aquí, señor ministro, de considerar al padre como un antagonista, pero sí como un partícipe que tiene algo que decir en esta materia, particularmente en el sentido de cuál es la decisión que se va a tomar en cuanto a esperar un momento oportuno o más grave o más urgente desde el punto de vista de la intervención en el caso de la causal 1, que como dije es una causal abierta, y particularmente respecto de la decisión si se quiere llegar a término con la gestación de un hijo que es posible que vaya a morir. Y que en definitiva está en juego quizá no su vida, si es que va a morir inmediatamente, como lo decía el profesor Echeverri, pero sí su dignidad del punto de vista de hijo y de persona. A doña Ángela Vivanco en particular. En su requerimiento usted plantea entre varias materias una que parte con el tema de fondo, señalando que hay el concepto de despenalización implica la legalización del aborto. Mi pregunta en realidad son dos. La primera dice relación con los criterios que podría tenerse a partir de la noción del derecho a la vida y sus limitaciones, porque obviamente la jurisprudencia tanto de este tribunal como de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones señala que no es un derecho absoluto, incluso creo que en su alegato usted mismo lo dijo. Ahora, eso vinculado con el criterio que ha tenido este tribunal, yo creo que casi unánime, sobre todo en el último periodo en materia penal, sobre todo en los fallos de la ley Emilia, en los relacionados con la ley de armas, en que se ha planteado reiteradamente lo siguiente: no corresponde al Tribunal Constitucional sustituir al legislador democrático en las valoraciones que lo llevan a formular la política criminal. Eso conjugado con una segunda variante. El artículo 63, número 3, señala expresamente que es el legislador, son objeto de codificación civil, comercial, procesal y penal, aquellas materias que corresponden al legislador son materia de ley. Por lo tanto, ¿cómo conjugamos su razonamiento de despenalización a legalización del aborto si esto es materia de política criminal aparentemente? Gracias, señor ministro, por su intermedio, señor presidente. Dos cosas. Primero, el llamado efectivamente
a resolver la legalización, la despenalización, las modificaciones del punto de vista de las penas y tipos, del punto de vista de lo que es el derecho penal, efectivamente es el legislador. Pero el legislador tiene ciertos lineamientos que cumplir, algunos lineamientos generales y otros particulares. Por ejemplo, en los lineamientos que tiene que cumplir, no tiene la libertad, por ejemplo, de imponer penas infamantes porque hay compromisos internacionales que lo impiden, y además lo impide el tema de los apremios ilegítimos y el tema de la dignidad de la persona, por decir un ejemplo. Y hay algunos otros límites o condicionamientos que tienen que ver con exigencias específicas en las cuales yo consideraría el tema de la protección del que está por nacer y una exigencia más general aún, que es el artículo 5 de la Constitución, porque al Estado no solamente le corresponde el reconocimiento de los derechos fundamentales, sino que también la protección y la promoción de los derechos fundamentales. Y difícil es que uno pueda considerar que el Estado cumple con su propósito cuando no solo no promociona un derecho, sino que en consecuencia lo prácticamente desconoce o lo declara inexistente o irrelevante en una situación determinada. En consecuencia, cuando el legislador, cumpliendo con su misión constitucional, de acuerdo, usted muy bien lo explicita, decide quitarle pena, reducirla o directamente despenalizar una conducta, tiene que pensar efectivamente en cuál es el efecto que tiene esto, el efecto en el caso concreto y además en el efecto del bien público, pero también tiene que pensar si va a asociar esa despenalización con una legalización y en consecuencia va a haber dos saltos en la historia y no uno, porque no solo, en el caso que nos ocupa, una conducta que era punible deja de serlo, sino que pasa a ser una prestación que se impone también a los servicios de salud y que se puede exigir de ellos, incluso más allá, como dije, de los límites que uno pensaría obvios. Eso sin perjuicio de decir que aquí las causales son abiertas y no son cerradas como se ha pretendido. En consecuencia, el legislador tiene, podría yo decir, un amplio espectro democrático del punto de vista de sus decisiones en materia penal, pero tiene que mantenerse en el ámbito de la Constitución y, por cierto, el legislador tiene la obligación de medir no solo los efectos provechosos de su decisión, como en el caso que uno diga queremos beneficiar a las mujeres que podrían ir presas, todo lo que se explicaba, sino que también cuáles son los perjuicios eventuales que se pueden cometer. Y allí donde el legislador podría tener una posibilidad de establecer más finamente la protección de todos los involucrados, tiene la obligación de hacerlo. Y nosotros estimamos que aquí la problemática de este proyecto no es la despenalización, es decir, que las mujeres en estas circunstancias no vayan presas ni los médicos que les practiquen el aborto. Es lo que se abre del punto de vista de las posibilidades y de la nula y total podríamos decir, preocupación del legislador sobre qué es lo que sucede con la vida del que está por nacer. Porque, a juicio mío, no basta la pura información ni el puro plan de acompañamiento asociado con las tres causales, sino que tendría que haberse hecho mucho más y ofrecer mucho más alternativas, sobre todo allí donde realmente las hay, que no es la situación de urgencia de la mujer que va a morir, sino otras situaciones incluidas en la causal 1, por cierto, la situación de la causal 2, que se le resta total dignidad al que va a morir, y ni que hablar de la causal 3. ¿Alguna otra pregunta, señora? Les quiero decir a los abogados de los requirientes de los senadores. Ayer el profesor Fernando Atria señaló de que el legislador había hecho una ponderación entre la libertad de la mujer y la vida de la criatura que se encuentra en el vientre materno. Y que en la petición concreta de ustedes en el requerimiento de los honorables senadores y senadoras se pedía al Tribunal Constitucional hacer una nueva ponderación y que eso, a juicio de él, estaba impedido de hacerlo por este tribunal. Quisiera yo saber si efectivamente cuál es la petición concreta de ustedes, aparte de haber leído ya el requerimiento, pero que precisaran sobre esa afirmación que a mí me parece muy importante. Por su intermedio, presidente. Señor ministro, nosotros creemos que el legislador no ponderó o pondera mal, si es que uno puede ponerlo en esos términos. No hay ponderación cuando uno de los dos bienes inconmensurables que están en juego es aniquilado, en definitiva. No le estamos pidiendo al tribunal, y aunque le pidiéramos al tribunal que pondere, le estamos pidiendo que restablezca el imperio de la Constitución.
porque es perfectamente posible, como lo señalamos, compatibilizar los derechos y la dignidad de la madre y los derechos y la dignidad del que está por nacer cumpliendo con la obligación constitucional. De hecho, la ponderación es una competencia propia de los tribunales, no del legislador. Lo que hace el legislador en el proyecto es una jerarquización objetiva, ex ante, a todo evento. Y esto, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, indica que la sentencia es contrario a la Constitución. Bien, ministro de Letelier. Muy bien. Concluía entonces la vista de la causa. Muchas gracias. Gracias, presidente. Nosotros, a las 4:30, son recién, a las 4:30,